Desde Ramírez, el acechador nocturno, que dejó un rastro de terror por toda California con sus brutales y horripilantes crímenes, hasta Ed Gein, el carnicero de Plainfield, que conmocionó al mundo con su espantoso uso de partes de cuerpos humanos para crear muebles. Siga mirando para ver quién es el hombre más vigilado de la cárcel y por qué estos famosos criminales están sometidos a tan estrictas medidas de seguridad. John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino, Gacy entretenía a los niños en fiestas y hospitales como Pogo el payaso. John Wayne Gacy, uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, fue condenado por torturar, violar y asesinar a 33 hombres entre 1972 y su detención en 1978. Las víctimas de Gacy eran principalmente adolescentes y hombres jóvenes, a los que atraía a su casa con ofertas de trabajo u otros incentivos. Una vez allí, los sometía y agredía sexualmente antes de estrangularlos o asfixiarlos. Enterraba a 26 víctimas en el sótano de su casa y a otras las arrojaba a ríos cercanos. Los crímenes de Gacy salieron a la luz en diciembre de 1978, cuando Robert Piest, de 15 años, desapareció. Piest fue visto por última vez con Gacy, lo que llevó a la policía a investigar al aparentemente respetable contratista. En un registro de la casa de Gacy se descubrió un sótano oculto lleno de restos de varias víctimas, y las investigaciones posteriores revelaron más cadáveres. Gacy fue arrestado y acusado de múltiples cargos de asesinato. Durante su juicio en 1980, Gacy se declaró inocente por demencia, alegando que tenía personalidades múltiples. Fue condenado a muerte y pasó los siguientes 14 años en el corredor de la muerte, en una celda aislada que se convirtió en su mundo, y ocupó su tiempo pintando, a menudo creando perturbadoras imágenes de payasos. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en el centro correccional de Stateville. Sus últimas palabras, «Bésame el culo», reflejaron su naturaleza desafiante y despiadada hasta el final. El siguiente hombre más vigilado de nuestra lista es Jason Barnum. Le apodan Eyeball por un tatuaje que oscureció la parte blanca de su ojo derecho. Jason Barnum creció en Nueva York a mediados de los 80, donde las luchas económicas y los conflictos familiares le obligaron a madurar rápidamente. Su vida delictiva comenzó durante sus años de instituto, cuando cayó en el círculo de la drogadicción. La prevalencia del consumo de drogas entre sus compañeros le llevó por un camino peligroso. Barnum se vio involucrado en varios delitos, incluidos el robo y el tráfico de drogas. En 2012, durante una investigación policial sobre una serie de robos en viviendas y coches, los agentes estaban inspeccionando un hotel cuando Jason Barnum, que estaba escondido en un baño, abrió fuego contra ellos. 2 agentes respondieron disparando, hiriendo a Barnum en un brazo, y un agente resultó herido. Barnum admitió posteriormente haber cometido hurtos y robos para alimentar una adicción a la heroína. Dada la peligrosidad de la situación y el historial delictivo de Barnum, se le mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad mientras estuvo detenido. Las autoridades lo consideraron un individuo de alto riesgo debido a su arrebato violento y a sus actividades delictivas pasadas, por lo que fue vigilado estrechamente para evitar nuevos incidentes o intentos de fuga. Otro hombre peligroso al que había que mantener vigilado es Andrei Chikatilo. Esta persona era Andrei Chikatilo, conocido como el Destripador Rojo de Rostov. Aparentemente, Chikatilo parecía un ciudadano soviético modelo, un exmilitar y un devoto padre de 2 hijos. Asesinó y mutiló brutalmente a 21 niños, 14 niñas y 18 mujeres jóvenes, lo que le convirtió en uno de los asesinos en serie más salvajes de la historia. Al principio, el gobierno soviético ocultó la noticia de los crímenes de Chikatilo para evitar el pánico público y proteger la imagen soviética. Este bloqueo mediático obstaculizó la investigación, permitiendo a Chikatilo continuar su matanza sin ser detectado durante años. En 1990, Chikatilo fue detenido tras ser visto con una víctima. Un registro reveló un cuchillo y pruebas que lo relacionaban con los asesinatos. Confesó 56 asesinatos y proporcionó detalles gráficos. Su juicio de 1992 fue muy publicitado, y su comportamiento errático suscitó dudas sobre su cordura. Los arrebatos emocionales de las familias de las víctimas reflejaron el profundo impacto de sus crímenes. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado de un solo disparo en la nuca, poniendo fin a uno de los capítulos más espeluznantes de la historia criminal rusa. Su brutal historial delictivo necesitó que se le mantuviera vigilado en prisión. El próximo hombre no es muy diferente de él. Jack Unterweger. Johann Jack. Wegen
delincuente austriaco conocido por sus perturbadores actos, tuvo un pasado problemático marcado por pequeños robos y frecuentes encarcelamientos. Su vida dio un oscuro giro en 1974, cuando estranguló a una mujer con su propio sujetador, un horrible acto que repitió con unas 40 víctimas más. Tras trasladarse a Los Ángeles, su reino del terror continuó hasta que fue detenido. A pesar de ser capturado, logró escapar brevemente de la cárcel, pero acabó cometiendo 4 asesinatos más antes de ser detenido definitivamente. La policía de Los Ángeles condenó a Wegen a cadena perpetua, pero su notoriedad no se limitó a sus crímenes. Sorprendentemente, había estado escribiendo artículos para revistas durante su matanza, sin que nadie sospechara su verdadera identidad. La escalofriante idea de que un querido columnista sea un asesino es inquietante, e incluso en prisión, Wegen siguió escribiendo, intensificando aún más el horror de su doble vida. La estancia de Wegen en prisión duró unos 4 años antes de que decidiera acabar con su vida utilizando el mismo método que había empleado con sus víctimas. Este sombrío giro del destino parecía casi poético, una forma de oscura justicia por sus atroces crímenes. Pasemos ahora a otra escalofriante historia de un horrible asesino en serie, recluido en prisión, Richard Ramírez. Sin comentarios no puedo responder que en este momento lo que era Richards' motivo para matar eso es todo. Richard Ramírez, tristemente célebre como el acosador nocturno, fue uno de los asesinos en serie más aterradores de Estados Unidos. El reino del terror de Ramírez, a mediados de la década de 1980, dejó un profundo impacto en Los Ángeles y en todo el país. La ola de asesinatos de Ramírez comenzó en 1984 y continuó hasta su captura en 1985. Atacaba indiscriminadamente a sus víctimas, entrando en sus casas para cometer atroces asesinatos, agresiones sexuales y robos. Fue detenido el 31 de agosto de 1985 por un grupo de ciudadanos del este de Los Ángeles que lo reconocieron por una foto difundida por la policía. El juicio de Ramírez comenzó en 1988 y duró más de un año. Su comportamiento en la sala era tan chocante como sus crímenes. A menudo exhibía símbolos satánicos y gritaba obscenidades. En 1989, Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue condenado a muerte y enviado a la prisión estatal californiana de San Quintín. Su infame frase mostró su escalofriante indiferencia por la vida humana. Gran cosa. La muerte siempre fue con el territorio. Nos vemos en Disneylandia. Su actitud satánica exigía mantenerlo aislado de los demás reclusos de la prisión. El siguiente recluso aislado peligroso en nuestra lista es Thomas Silverstein. Thomas Edward Silverstein fue un criminal estadounidense que pasó los últimos 42 años de su vida en prisión. Condenado por 4 asesinatos distintos, incluido el del funcionario de prisiones Merle Klutz en la penitenciaría de Marion, Illinois. El violento historial de Silverstein le convirtió en uno de los reclusos más peligrosos. A pesar de que una de sus condenas por asesinato fue anulada, pasó los últimos 36 años de su vida en régimen de aislamiento debido a la brutalidad de sus crímenes. Silverstein era un destacado dirigente de la Hermandad Aria, una conocida banda de presos, y sus acciones y afiliaciones contribuyeron a su temible reputación. Estuvo recluido en una celda especialmente diseñada en el Polígono 13 de la Penitenciaría Federal ADX Florence de Colorado, la prisión de mayor seguridad de Estados Unidos. Conocido por su aislamiento extremo, Silverstein era el preso que llevaba más tiempo recluido en régimen de aislamiento dentro de la oficina de prisiones en el momento de su muerte. Las condiciones deshumanizadoras del aislamiento solitario fueron citadas por Silverstein como factores que influyeron en su comportamiento violento. A pesar de su notoriedad, muchos guardias de prisiones optaron por no interactuar con él, respetando la memoria del agente Klutz. La condición de Silverstein como el preso más vigilado reflejaba la grave amenaza que suponía tanto para el personal como para sus compañeros. Además de Thomas Silverstein, la gravedad de los delitos de Rodney Alcalá también hizo necesario aislarlo de los demás. Rodney Alcalá. Rodney Alcalá es uno de los criminales más inquietantes de la historia. En los años 70 asesinó al menos a 5 mujeres, pero más tarde confesó otros 34 asesinatos, y las investigaciones apuntan a que podría ser responsable de más de 140 muertes en todo Estados Unidos. Sus crímenes eran tan inquietantes como sus apariciones públicas. Lo que hace a Alcalá especialmente espeluznante es su aparición en el concurso The Dating Game. Durante el programa, se presentó como fotógrafo, un detalle escalofriante, dado que muchas de sus víctimas eran modelos. Sus respuestas a las preguntas eran inquietantes,
especialmente cuando respondía que la noche era el mejor momento, porque esta noche es cuando las cosas se ponen realmente buenas. A pesar de su inquietante comportamiento, ganó el juego, pero finalmente fue rechazado por la concursante, Cheryl, que lo consideró demasiado espeluznante. La infamia de Alcalá y la naturaleza de sus crímenes le convirtieron en el hombre más vigilado de la cárcel. Su condición de uno de los criminales más peligrosos hizo que se reforzaran las medidas de seguridad para garantizar que no pudiera hacer daño a otros mientras estuviera encarcelado. Al otro lado del Atlántico surgió otro asesino notorio que estaba fuertemente vigilado cuando fue capturado. Ted Bundy. Mi nombre es Ted Bundy. Nunca he hablado con nadie sobre esto. Su reinado de terror comenzó en 1974, cuando las mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en Washington y Oregon. El método de Bundy consistía en fingir lesiones o necesitar ayuda para atraer a las mujeres a su coche. Una vez dentro, las apaleaba, secuestraba y finalmente asesinaba. Su encanto y su buena apariencia a menudo desarmaban a sus víctimas, lo que hacía que sus crímenes fueran aún más espeluznantes. Bundy finalmente confesó 30 homicidios, aunque el número real es probablemente mucho mayor. La vida de Bundy en la cárcel estuvo marcada por múltiples intentos de fuga. Se escapó por primera vez de la biblioteca de un tribunal de Colorado en 1977, solo para ser recapturado una semana más tarde. En diciembre de ese mismo año, se escapó de nuevo de la cárcel del condado de Garfield y consiguió permanecer libre durante más de un mes, durante el cual cometió más asesinatos, incluidos los brutales ataques a la casa de la hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. Tras su captura final, Bundy fue condenado a muerte en Florida en 1979. Los últimos momentos de Bundy en prisión fueron relativamente tranquilos. El 24 de enero de 1989, fue conducido a la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su abogado y a un ministro. Me gustaría que le diera mi amor a mi familia y amigos. Esta declaración, aparentemente sentimental, contrasta con la naturaleza terrorífica de sus crímenes y pone de manifiesto su personalidad manipuladora, incluso en sus últimos momentos. Otra figura aterradora mantenida en prisión es conocida como el asesino BTK, Dennis Rader. Su apodo, BTK, significa atar, torturar, matar, un sombrío reflejo de su método de actuación. La serie de asesinatos de Dennis Rader comenzó en 1974 en Wichita, Kansas, con el asesinato de la familia Otero en su casa. Durante las 2 décadas siguientes, Rader se cobró 10 víctimas, cada una de ellas caracterizada por su escalofriante rutina de atar, torturar y matar. Rader solía acechar a sus víctimas antes de atacarlas en la supuesta seguridad de sus propios hogares. Rader consiguió eludir la captura durante 3 décadas, manteniendo una fachada de normalidad como padre de familia y presidente de una iglesia. Se burlaba de la policía y de los medios de comunicación con cartas en las que detallaba sus crímenes, ansiando la atención y la notoriedad. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue detenido. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad como el asesino BTK. Confesó los asesinatos con todo lujo de detalles, sin mostrar ningún remordimiento por sus actos. Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional y se le mantuvo aislado y vigilado en prisión para garantizar la seguridad de los demás reclusos. El siguiente en nuestra lista es Otis Toole. Todos los casos después del día del juicio tienes recortes de periódico en la ley, por ahí cualquiera con sentido común debe saber bien. Otis Toole confesó haber matado a más de 100 personas junto a su socio, Henry Lee Lucas. Toole también fue responsable del asesinato de Adam Walsh, el hijo del presentador de Los Más Buscados de América, John Walsh. Sus confesiones, a menudo incoherentes y contradictorias, suscitaron un amplio escepticismo y controversia. Uno de los crímenes más notorios de Toole fue el secuestro y asesinato de Adam Walsh, de 6 años, en unos grandes almacenes Sears de Hollywood, Florida, en 1981. Toole confesó repetidamente el crimen a lo largo de los años, lo que le valió el apodo de «el asesino confeso». Toole, caníbal e incendiario confeso, fue detenido en 1983 por un delito de incendio provocado y condenado a 20 años de prisión. Toole, caníbal e incendiario confeso, fue detenido en 1983 por un incendio provocado y condenado a 20 años de prisión. En prisión, la vida de Toole estuvo marcada por el aislamiento debido a su notoria reputación. Como recluso de alto perfil, requería un trato especial para garantizar tanto su seguridad como la de los demás. Murió en prisión el 15 de septiembre de 1996,
de cirrosis hepática. A pesar de su muerte, sus confesiones y el misterio que rodea a muchos de los delitos que se le imputan siguen atormentando a las familias de las víctimas y a las fuerzas del orden. Otra figura escalofriante que ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo es el conocido como asesino de Green River, Gary Ridgway. Entre 1982 y 1998, Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, aterrorizó al estado de Washington, asesinando al menos a 49 mujeres, aunque la cifra real podría ascender a 71. Esto le convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos y brutales de la historia de Estados Unidos. Ridgway asesinaba sobre todo a mujeres vulnerables, como trabajadoras del sexo y fugitivas, a las que recogía en la autopista Pacific Highway South. Tras ganarse su confianza, las estrangulaba y a menudo regresaba a los vertederos para cometer actos necrófilos. Su apodo, el asesino del Río Verde, procedía de las 5 primeras víctimas de las que se deshizo en el Río Verde. La investigación del asesino del Río Verde duró casi 2 décadas, en las que Ridgway evitó ser capturado debido a su astucia y a las limitaciones de la tecnología forense. En 2001, los avances en los perfiles de ADN le relacionaron con varias víctimas, lo que condujo a su detención. En un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte, Ridgway confesó 48 asesinatos, detallando sus crímenes. Internado en régimen de aislamiento para protegerlo y evitar que sufriera daños, Ridgway ha mostrado escasos remordimientos. En entrevistas y comparecencias ante el tribunal, describió sus asesinatos con un escalofriante desapego. Su reinado del terror conmocionó a toda la nación. Pasemos ahora a otra figura infame, el líder de la secta responsable de algunos de los asesinatos más notorios de la historia de Estados Unidos, Charles Manson. Sus extraños gestos. Charles Manson fue un criminal y líder de una secta estadounidense que lideró la familia Manson, un grupo responsable de una serie de horribles asesinatos que conmocionaron a la nación. El más notorio de estos crímenes ocurrió el 8 y 9 de agosto de 1969, cuando los seguidores de Manson, siguiendo sus órdenes, asesinaron a la actriz Sharon Tate y a otras 4 personas. Tate, embarazada de 8 meses, fue brutalmente asesinada junto a Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jay Sebring y Stephen Parent en su casa de Los Ángeles. La noche siguiente, los seguidores de Manson cometieron una segunda serie de asesinatos, matando a Leno y Rosemary LaBianca. La naturaleza brutal y sin sentido de estos crímenes, unida al escalofriante carisma de Manson, cautivó y aterrorizó al público. El siguiente en nuestra lista es James Marcello. James Marcello, a menudo conocido como Little Jimmy, ascendió en las filas del Chicago Outfit, convirtiéndose en uno de sus miembros más influyentes. Su carrera delictiva incluyó una serie de actividades como la usura, la extorsión y el juego ilegal. Marcello estaba muy implicado en las operaciones de la organización, lo que contribuyó a su gran influencia en los bajos fondos de Chicago. Las actividades delictivas de Marcello atrajeron la atención nacional por su implicación en casos de gran repercusión. En 2005 fue condenado en un importante caso federal de chantaje conocido como Operación Secretos de Familia. La investigación reveló la implicación de Marcello en numerosos asesinatos y otros delitos violentos. El caso puso de manifiesto el alcance y la brutalidad de la delincuencia organizada en Chicago, y se implicó a Marcello en la organización de asesinatos para mantener el control y silenciar las amenazas dentro de la organización criminal. Tras su condena, Marcello fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cumple su condena en un centro de alta seguridad debido a la gravedad de sus delitos y a su condición de importante figura del crimen organizado. Su encarcelamiento refleja el largo brazo de la justicia a la hora de desmantelar sindicatos de delincuencia organizada y hacer que sus líderes rindan cuentas de sus actividades delictivas. Ed Gein. La mayoría de la gente ha visto películas de terror clásicas como Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos. Pero lo que muchos quizá no sepan es que los terroríficos villanos de estas 3 películas estaban basados en un asesino de la vida real, Ed Gein, el llamado Carnicero de Plainfield. Durante años, se refugió en su destartalada casa de Plainfield, Wisconsin, donde despellejaba y descuartizaba cuidadosamente a sus víctimas para fabricar desde una silla hasta un body. El inquietante comportamiento de Ed Gein salió a la luz en 1957, cuando la policía local investigó la desaparición de Bernice Warden, propietaria de una ferretería en Plainfield, Wisconsin. Al registrar la granja de Gein, las autoridades descubrieron una escena de horror inimaginable. La casa estaba llena de restos humanos, incluidos cráneos convertidos en cuencos, una papelera hecha con piel humana y un corazón humano en una cacerola.
Gain confesó que exhumaba cadáveres de los cementerios locales y fabricaba recuerdos y trofeos con sus huesos y piel. Fabricaba muebles y ropa a partir de partes de cuerpos humanos, creando artículos como pantallas de lámparas hechas de piel, un cinturón hecho de pezones y un traje hecho completamente de piel humana que al parecer llevaba puesto. Tras su detención, Gain fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado e internado en una institución psiquiátrica. Se le diagnosticó esquizofrenia y se le consideró demente, por lo que permaneció incomunicado durante años. Ed Gain murió de insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Mendota Mental Health Institute de Madison, Wisconsin. Albert DeSalvo. En los años 60, Boston estaba aterrorizada por un asesino conocido como el Estrangulador de Boston. Entre 1962 y 1964, 13 mujeres de entre 19 y 85 años fueron agredidas sexualmente y estranguladas en sus casas. A medida que se extendía el miedo, la gente compraba candados, cadenas y perros para protegerse. Las víctimas solían ser encontradas en sus apartamentos con su propia ropa atada al cuello, lo que demostraba que el asesino era organizado y peligroso. A pesar de las minuciosas investigaciones, la policía no pudo atraparlo durante años. Albert DeSalvo, detenido en 1964 por agresiones sexuales no relacionadas, confesó más tarde ser el estrangulador de Boston. Su confesión fue controvertida, ya que algunos pensaron que podría haberlo inventado para llamar la atención o debido a una enfermedad mental. En enero de 1967, Albert DeSalvo, de 35 años, fue declarado culpable de agresión sexual, allanamiento de morada y robo en un caso no relacionado y condenado a cadena perpetua. En noviembre de 1973, mientras cumplía condena en la prisión estatal de Walpole, DeSalvo solicitó urgentemente ver a su médico para hablar de los asesinatos del estrangulador de Boston. Sin embargo, la noche anterior a su encuentro, DeSalvo murió apuñalado en prisión. Su muerte añadió misterio al caso. En 2013, las pruebas de ADN finalmente vincularon a DeSalvo con el asesinato de Mary Sullivan, la última de las víctimas del estrangulador de Boston. Esta prueba póstuma proporcionó cierto cierre al caso, confirmando el papel de DeSalvo en al menos uno de los asesinatos. El siguiente en nuestra lista es Jeff Fort. Jeff Fort fue una figura prominente en la escena criminal de Chicago, al frente de la banda El Rookin, una poderosa y violenta banda callejera. Bajo su liderazgo, la banda se hizo famosa por su implicación en una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión y los crímenes violentos. A finales de la década de 1980, las actividades delictivas de Fort le acarrearon importantes problemas legales. Fue condenado por cargos de tráfico de drogas y asociación ilícita, incluida la conspiración para cometer actos violentos con el fin de promover los intereses delictivos de la banda. Su condena más notable se produjo en 1986, cuando fue declarado culpable de conspirar para cometer una serie de delitos violentos. El imperio delictivo de Fort y su papel de líder en el Rookins lo convirtieron en un objetivo clave para las fuerzas del orden, lo que condujo a su detención y posterior condena. En la actualidad, Jeff Fort cumple una larga condena, que incluye varias cadenas perpetuas, en un centro federal de alta seguridad. Debido a su peligrosa mentalidad criminal, está sometido a estrictas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de todos los que le rodean. Permítanos hablarle de otro famoso delincuente sometido a estrictas medidas de seguridad. Caboni Savage. Savage, figura prominente en la escena de la droga de Filadelfia, dirigió un imperio de la droga dedicado principalmente al tráfico de cocaína y heroína. Sus operaciones se caracterizaban por una violencia y brutalidad extremas, incluida la orquestación de múltiples asesinatos para proteger su tráfico de drogas e intimidar a sus rivales. Las actividades delictivas de Savage se extendieron a ordenar el asesinato de personas que amenazaban sus operaciones o cooperaban con las fuerzas del orden. Uno de los delitos más notorios de Savage fue su participación en un atentado con bomba incendiaria en 2004 que se saldó con la muerte de 6 personas, entre ellas 2 niños. El atentado fue una respuesta a la cooperación de un testigo con las autoridades, lo que refleja la voluntad de Savage de utilizar la violencia para silenciar a quienes le amenazaban. Este acto de violencia cimentó su reputación de criminal despiadado. En 2012, Savage fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, crimen organizado y asesinato. Fue condenado a muerte por su participación en el atentado y otros delitos violentos. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte, cumpliendo su condena en confinamiento de alta seguridad debido a la gravedad y brutalidad de sus delitos.
Su caso pone de relieve los peligros de la delincuencia organizada y las graves consecuencias de participar en actividades tan violentas. El siguiente hombre más vigilado en prisión es Timothy Joseph McGee. Atwater Village, Los Ángeles, ganó infamia por su papel de verdugo despiadado. Entre 1997 y 2001, se cree que McGee llevó a cabo al menos 12 ejecuciones, 3 de las cuales acabaron en condena. También se sospecha que intentó ejecutar al menos a otras 10 personas, 4 de las cuales fueron condenadas. Además de sus ejecuciones confirmadas, McGee estuvo relacionado con varios intentos de asesinato. Sus acciones violentas no se limitaron a asesinatos exitosos. Estuvo involucrado en numerosos incidentes en los que las víctimas sobrevivieron o en los que los intentos fracasaron. Sus acciones criminales le valieron un lugar en la lista de 2018 de Los Angeles Times de los 20 verdugos más notorios de California. Las brutales actividades de McGee y sus afiliaciones a bandas le convirtieron en un preso de alta seguridad. Su peligrosa reputación y la gravedad de sus crímenes hicieron necesario que fuera internado en un centro de máxima seguridad, diseñado para los delincuentes más violentos. En este tipo de centros, personas como McGee son vigiladas de cerca y aisladas de la población general para prevenir posibles daños a terceros y evitar intentos de fuga. Otro preso peligroso, sometido a estrictas medidas de seguridad, es Michael Swango. Michael Swango era un médico que utilizó sus conocimientos médicos para llevar a cabo una serie de asesinatos durante las décadas de 1980 y 1990. A pesar de las dudas iniciales sobre su profesionalidad, como que le pillaran fingiendo revisiones durante las rotaciones de obstetricia y ginecología, Swango consiguió un puesto de interno en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio en 1983. Allí comenzó su inquietante carrera de asesino en serie, en la que se cree que ha asesinado a más de 60 personas. Los métodos de Swango consistían normalmente en envenenar a sus víctimas con arsénico o administrarles deliberadamente sobredosis de medicamentos prescritos. Aunque solo se le podían imputar 4 asesinatos, las pruebas sugerían un número mucho mayor de víctimas. En 2000, Swango fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes. Cumple su condena en ADX Florence, una prisión federal de alta seguridad conocida por albergar a los delincuentes más peligrosos. El caso de Swango sigue siendo un escalofriante ejemplo del potencial de abuso dentro del campo de la medicina, lo que le valió el infame título de Doctor Loco. El último recluso peligroso de nuestra lista es Larry Raines. Larry Raines, un conocido delincuente, cometió un crimen escalofriante el 30 de mayo de 1964. Haciéndose pasar por autoestopista, fue recogido por Gary Albert Smock, un profesor de 30 años de Plymouth. Durante el trayecto por Kalamazoo, Raines blandió un arma y obligó a Smock a subir al maletero de su propio coche. Raines siguió conduciendo, y cuando Smock intentó escapar, Raines se detuvo, lo ató y le disparó 2 veces en la nuca. Tras robar $3 y otros objetos de valor, Raines abandonó el coche al borde de la carretera, donde fue descubierto horas después. El comportamiento delictivo de Raines fue más allá de este horrible incidente. Durante los meses siguientes, se jactó ante sus conocidos de la ejecución, lo que finalmente condujo a su detención. El 5 de junio de 1964, Raines fue detenido frente a la casa de un amigo. No opuso resistencia y confesó abiertamente el asesinato, aportando incluso pruebas incriminatorias como un reloj y unos zapatos pertenecientes a Smock, que posteriormente fueron identificados por los familiares de la víctima. Investigaciones posteriores revelaron que la racha violenta de Raines no se limitó al asesinato del 30 de mayo. Admitió otras ejecuciones, como la de Charles E. Snyder, de 33 años, en Elkhart, Indiana, la de un militar de las Fuerzas Aéreas en Paw Paw, Michigan, y otras en Las Vegas, Nevada y Kentucky. Las confesiones de Raines mostraban un panorama sombrío de sus actividades delictivas, lo que le convertía en un individuo especialmente peligroso. ¿Qué recluso te obsesiona más? Compártalo en los comentarios. Me gusta, comparte, suscríbete y haz clic en la tarjeta de la pantalla para ver más historias escalofriantes. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.